Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con ganancias impulsadas por expectativa de lento ascenso de tasa Fed. Esto luego de que de los datos del mercado inmobiliario justificaran la debilidad en el sector, con los datos por debajo de lo esperado, una caída importante en las ventas de vivienda de segunda que ya revisaremos, y el mercado dijo, bueno, no nos van a subir tan rápido las tasas de interés y eso generó tranquilidad de nuevo. Acciones locales retrocedieron en medio de cautela por bajo precio del petróleo y desaceleración económica colombiana, datos de licencias de construcción disminuyendo, al igual que las importaciones, y seguimos pues básicamente en unas jornadas de bajo volumen, donde si bien hubo caídas no son significativas, simplemente estamos en resistencia presentando algo de indecisión. En el día de ayer se publicaron las ventas de vivienda de segunda de Estados Unidos, caen 10.5% en noviembre, eso significa caer de 5.32 a 4.76 millones de viviendas año. El PIB también se revisó a la baja de 2,12%, no son datos que agreguen mayor, o por lo menos el dato de PIB agregue mayor tendencia, si lo hace un poco el de ventas de viviendas de segunda. Hoy estaremos evaluando, conociendo las ventas de viviendas nuevas, dependerá entonces también de la fortaleza del sector hipotecario, que tan rápido subirían las tasas de interés. Recordemos, próximas decisión será a finales de enero 27-28 si no estoy mal. Después hablaremos de los movimientos en marzo. Por ahora, las apuestas van hacia 4 movimientos durante el año. No obstante, no hablaremos mucho de decisión de tasa Fed hoy. Necesitamos datos de empleo, de inflación para tener un panorama mucho más claro. Por ahora, en cuanto a la volatilidad disminuyendo un poco, regresando la tranquilidad a los mercados en medio de noticias relativamente buenas a nivel global, más estímulos monetarios que se mantienen en Europa y China, y pues eso nos ha generado algo de tranquilidad. Recuerden que si vuelve a superar los 20, el escenario de riesgo volvería a los mercados. Continúa entonces ganando tranquilidad los mercados. Tranquilidad que se traduce en indecisión en Asia. La mayoría repuntaron de índices accionarios en medio de ausencia de fundamentales. Se mantiene, digamos que la correlación un poco con mercados de Estados Unidos, repuntando. Japón pues sigue perdiendo terreno en medio de la fortaleza del yen. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia el día con fuertes ganancias en medio de datos económicos mixtos, repuntes cercanos al 2% para los índices más importantes de la región. Aunque los datos no fueron muy buenos, pero son datos de octubre y noviembre. Por ahora viene la expectativa de lo que será una recuperación para la zona euro después de todo el estímulo monetario que fue adoptado por el Banco Central Europeo durante este año. Recordemos que los estímulos monetarios o los movimientos de tasa de interés también tienen su rezago, y así sean, digamos que buenas noticias, hasta ahora están empezando a sentirse. Ventas al por menor italianas crecen 0.3% en octubre, el mercado esperaba ascenso de 0.3% y crecimiento del PIB de Reino Unido del tercer trimestre se revisa la baja del 0,5 al 0,4, por debajo del estimado del mercado, y el gasto de consumidor en Francia cae 1.1% en noviembre, el mercado esperaba ascenso de 0,2, algo flojitos los datos económicos, pero pues no están en una zona de desaceleración significativa. Estados Unidos, Bed Bath Beyond cae 5% luego de recortar outlook de ingresos, consecuencia de la fortaleza del dólar. También tuvimos los inventarios del American Petroleum Institute, que informa que los inventarios cayeron 3.6 millones de barriles. Esto le está dando impulso y optimismo al mercado para que hoy tenga algo de descenso en inventarios. También se publicaron lo que son los puntos de entrega de New York Mercantile Exchange en Cushing, Oklahoma. Digamos que ahí se hace el punto de entrega. Esos inventarios también guardan mucha relación con una tendencia similar con los inventarios que conocemos de la EIA hoy en la mañana, y subieron 1.5 millones. Así que podemos estar teniendo algo de comportamiento mixto. No obstante, en términos generales hay optimismo frente a lo que serían los inventarios de crudo. Ya hablaremos un poco sobre ellos, los publicarán a las 10:30 hoy. Y la OPEP estuvo lanzando comentarios en el día de hoy, afirma que crudo llegaría a $70 en 2020 y 95 en 2040. Se ve bastante lento el ascenso por parte de la OPEP. Básicamente espera recortar producción a 30.6 millones de barriles en 2019 desde los 31.7 millones en noviembre, y espera que la demanda de crudo repunte de 92,8 millones a 97,4 millones de barriles día para 2020. Así que por ahora sigue viendo algo de debilidad en la recuperación del precio del petróleo, pero digamos que
viene el optimismo y por eso hablamos que los inversionistas de largo plazo pues consideran que son buenos niveles, aunque aún existe el riesgo bajista. Tenemos que ver un cambio sustancial en ese desbalance entre demanda y oferta para que la tendencia de corto plazo cambie, pero las perspectivas para el largo plazo siguen siendo positivas, aunque también ve riesgos por temas de impuestos al consumo, vehículos y pues todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Mercado colombiano, seguimos con noticias. Fitch baja calificación de Pacific Rubiales de B- a triple C en perspectiva negativa. Lo deja a un escalón del default. Nos quedan 2 días, 2 jornadas antes de bursátiles, antes de conocer de lo que será el acuerdo con los acreedores, así que las calificadoras han estado un poco activas acercándose a ese default en caso de que tengan una noticia que no favorezca a los acreedores. Así que por ahora, entonces continúa el nerviosismo por parte de las calificadoras de riesgo y digamos que el reloj está contando para Pacific Rubiales que nos daría información el 28. Frente a eso, pues el mercado podría expresar algo de cautela porque no sabemos exactamente qué va a pasar el día 28 y pues el precio del petróleo continúa considerablemente bajo. Así que las calificadoras expresando algo de preocupación. En cuanto a la acción de Tecnoglass, hace unos meses hablamos de ella. Igual les presentaremos un poco las condiciones de esta acción, de esta compañía, cómo han sido sus resultados y a qué se negocia a qué se dedica, perdón, iniciaría entonces en negociaciones el 6 de enero de 2016. Tendríamos un nuevo emisor listado en la bolsa de valores. Hablaremos un poco más adelante sobre esta compañía. En cuanto a Isagen, ayer con un movimiento del 10%, se colocó un precio bastante alto para la compañía. El mercado no confía mucho y pese a tener ascensos de 14%, retrocedió un poco, cerrando con ganancias cercanas al 10%. No obstante, se acelera el proceso y para el 13 de enero se realizaría la subasta de Isagen. Lo comunican a través de la Superintendencia Financiera de Colombia y tendríamos entonces la subasta que se daría el 13 de enero. Las ofertas se podrán llevar hasta 6 días hábiles antes de esta fecha, así que el mercado está muy atento a ver quiénes son los interesados por la compañía considerando el nuevo precio fijado por el gobierno. Por ahora, modificación del endeudamiento del éxito, lo hablamos en el día de ayer, no obstante lanzaron algo de información adicional de cómo sería la composición de los créditos. Tenemos 1.85 billones a 10 años, la parte de corto plazo de 18 meses se envió a 5 años y hay un rotativo por 400.000 millones de 12 meses. También tenemos una participación que se lanza de 18 meses a 3 años por 450 millones de dólares. Esto le permite entonces incrementar el vencimiento, el promedio de vencimientos ponderados de toda su deuda. Entonces, éxito lanzando un poco más a largo plazo el componente de deuda tras adquisiciones en Brasil. Y tenemos noticias del día. Las 8:30 órdenes de bienes durables de Estados Unidos no varían en noviembre. El mercado esperaba una caída del 0,5%, una noticia buena, al igual que los ingresos y gastos de los norteamericanos de Estados Unidos crecieron 0,3% en noviembre. Ambos, estos superaron el estimado por el mercado. Esto estaba generando algo de fortaleza en el dólar que viene desde 109.30 a 109.03. No obstante, no hay volatilidad significativa en las monedas. También los mercados empiezan a perder un poco de volatilidad en medio del cierre de año. Nos quedan a las 10 de la mañana ventas de viviendas nuevas, 10 de la mañana sentimiento del consumidor e importante a las 10:30 variación semanal de inventarios de crudo. Hoy estaremos conociendo de nuevo la variación semanal de inventarios de crudo. El mercado viene con algo de optimismo, podemos verlo o lo podrán revisar a través del calendario económico en la página de Bloomberg. Aquí se publica y algo interesante, me voy a ir al de la semana pasada, ya que aparece el reporte, es que es una combinación entre crudo, gasolina y destilados. Así que digamos que lo importante es la composición de los tres. Pues, para la semana pasada los tres subieron, eso generó la presión bajista. Sí hay descenso en los inventarios de crudo, pero hay un aumento significativo de gasolina y destilados. Puede ser que se anule el efecto de ascenso de la caída de los inventarios. Si los tres caen, tenemos la posibilidad de tener un repunte un poco más fuerte en términos de petróleo. Así que es la combinación de los tres inventarios. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, terminamos la semana, tenemos festivo por 25, ya estamos cerca de la Navidad, así que llegamos a festivo en Estados Unidos y Colombia, volveremos hasta el 28 con noticias sobre Pacific Rubiales. En cuanto a mercados internacionales, entonces en términos generales han disminuido la volatilidad a espera de mayor información.
La temporada de fin de año agrega tranquilidad en bolsas globales. Estamos llegando entonces a una época de tranquilidad, a espera de fundamentales económicos relevantes. Volveremos en enero posiblemente con mayores movimientos y el mercado local estará atento a cotización del crudo mientras el volumen se mantiene bajo por la temporada. La indecisión se apodera del mercado. Vamos a ver qué pasa con el precio del petróleo. Vamos a ver qué nos dice cada gráfica, cada acción tiene su propia tendencia. Estados Unidos continúa el repunte hacia su zona de resistencia, hoy está cerca de esos niveles, los 17.400, 17.600, para anular la presión bajista. Si logra superar esos niveles, posiblemente los compradores vuelvan a aparecer. De lo contrario, la ruptura de los 17.150 lo podría llevar hacia nuevos mínimos y perder el sesgo alcista. Por ahora, corto plazo, mercado intentando recuperar, se enfrentará a niveles de resistencia en próximas jornadas. Un poco de pausa en el IPSA de Chile ayer, ganando un poco en una zona de corrección después del movimiento previo. Tendrá que cerrar por encima de los 3.640 para anular la presión bajista, de lo contrario puede continuar con correcciones. Está entrando también en zona de indecisión, mientras que Perú sí permanece con presión bajista mientras esté por debajo de los 9.800, 10.000 son los niveles de resistencia de presión bajista. Y el dólar ayer logró descender un poco, aguantó los 3.300, alcanzó a tocar los 280 rápidamente. Ahora hay algo de presión bajista de corto plazo, tendrá que superar los 3.340. Vamos a cambiar un poco el sesgo porque ya la vela rompe con esta zona de mínimos cada vez más altos. Así que mientras esté por debajo de 3.340 hay posibilidad de iniciar un movimiento bajista. Cambia el sesgo con la vela del día de ayer, solo superando los 3.340 o cerrando por encima de ese nivel hablaríamos de un cambio de dirección. Por ahora, sesgo bajista tras ruptura en el día de ayer de los 300 por el nivel de corto plazo, una vela que rompe con la senda de mínimos más altos, con posibilidad de corregir hacia los 230, 180. Entonces, iniciamos con presión bajista, la correlación con el petróleo podría mantenerse. Así que si la caída del petróleo se intensifica, volveríamos a sesgo alcista. Igual por ahora estamos en corrección, o sea, sesgo bajista de corto plazo dentro de corrección de mediano plazo alcista. Ya dependerá de la zona de promedios móviles de 20 y 40 si podemos generar ese cambio a tendencia bajista de mediano plazo. Son puntos claves para tener en cuenta. 3.340 la resistencia de presión bajista y acá se ve la recuperación del precio del petróleo que se acerca hacia los 38 y deja un nuevo soporte en los 34. Vamos a mirarlo un poco con más detalle en nuestra plataforma global. Los mínimos del día de ayer, importante, 35.80 será el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 35.80, que es la zona de mínimos del día de ayer, hay posibilidad de continuar con el avance. Recordemos la línea de tendencia bajista, donde la resistencia estaría cerca de los máximos de estos niveles 38.50 más o menos el nivel de resistencia. Así que existe probabilidad de mantener impulsos hacia 38.50 siempre y cuando estemos sobre los 35.80. Si rompe 35.80, la presión bajista volvería a 35.80, el nivel de soporte de corto plazo. Sesgo alcista, mercado optimista frente a los inventarios. Dependerá de ellos si podemos avanzar a 38 o por el contrario, volveremos a tener presión bajista. Recuerden que los inversionistas de largo plazo pues siguen apareciendo y la OPEP justifica que en varios años tendremos un petróleo de nuevo $70 por barril. Retrocediendo un poco dentro del lateral, el euro continúa en una zona de indecisión, aunque esta vela sigue apoyando el sesgo alcista a medida que Europa recupera y atrae mucho más flujos que Estados Unidos. A medida que Estados Unidos sube tasa de interés, ese mercado se hace un poco menos atractivo y Europa empieza a recuperar terreno. Vamos con el índice Colcap que se mantiene sobre los 1120 y la zona de resistencia sigue estando en esos niveles. Por ahora, recordemos que mientras esté sobre los 1120 y ayer lo aguantó, aún hay posibilidad de continuar a 1170, 1180, cambiar un poco el sesgo de mediano plazo. De lo contrario, si rompe los 1120, la presión bajista podría volver hacia la zona de los 1090, 1080, 1120 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Es un nivel clave durante las próximas jornadas, 1120. Vamos con acción de Banco Bogotá que sigue 60 contra 55, 56, 56 contra 60. El que rompa primero nos da la dirección. Por ahora simplemente continúa oscilando en medio de esos niveles sin definir una tendencia. Vamos con la Bolsa de Valores de Colombia. Vela de indecisión el día de ayer. Perdió el impulso. No logró mantenerse sobre 16.80. Tendrá que recuperar de nuevo ese nivel para impulsarse hacia 17.1, 17.6.
Si no supera ese nivel, aún puede ascender a 16.30, 16.20. Ya si rompe esa línea, la presión bajista volvería. Continúa con ese lateral con leve sesgo alcista en medio de jornadas de muy bajo volumen. Celsius se mantiene sobre los 2.500, así que mientras esté sobre ese nivel aún puede llegar a 2.850, 2.960. Continúa el impulso para Celsius ya formando un movimiento de tendencia alcista. Así que 2.500 sigue siendo la zona de soporte. Mientras esté sobre 2.500 aún hay posibilidad de recuperar terreno. Vamos con Cementos Argos expresando indecisión. Aunque repunta en el día de ayer, retrocede. Continúa dentro del lateral de mediano plazo, justificado en buenos resultados, una valoración en teoría justa y pues la desaceleración en términos de construcción en licencias que reportó el DANE para el mes de octubre justifican por ahora el comportamiento lateral. No obstante, mientras esté sobre 9.300, aún hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista de corto plazo, lateral de mediano. Rompiendo 9.300 puede continuar con algo de presión bajista y seguir en esa zona de indecisión. Vamos con Cemex Latam Holding, continúa avance, se mantiene sobre los 9.400, vamos a subir hoy a 9.500, mientras esté sobre los 9.500 aún hay posibilidad de avanzar a 10.200 e incluso 10.400, 10.600, iremos actualizando niveles. Por ahora 9.500 la zona de soporte, si rompe 9.500 podríamos volver a la zona de 9.100, 9.500 como la zona de soporte. Canacol continúa entre 6.000 y 6.500. Atento a lo que sea la cotización del precio del petróleo. Si rompe 6.500 puede avanzar a 7.200. De lo contrario, rompiendo 6.000 volvería a la zona de 5.500. Sigue estando 6.000 contra 6.500. Para anular la presión bajista de corto plazo tendrá que romper los 6.200. 6.200, rompiendo ese nivel al alza, podría impulsarse hacia los 6.500. Resistencia de corto plazo. En concreto sigue sin recuperar terreno, 1050, solo superando 1050 hablaríamos de poder volver a 1100 en medio de rebote dentro de tendencia bajista, 1050 como el nivel de resistencia. Corficol avanza en el día de ayer, se mantiene sobre los 37, mientras esté sobre 37 aún puede alcanzar 38.500, si rompe 37 la caída puede ser hacia 35.800, 37 como la zona de soporte importante para Corficol, 37.000 para mantener el impulso alcista de corto plazo. Ecopetrol con velita de indecisión de bajo volumen el día de ayer. Esperarán atentos entonces inventarios de crudo. Ayer colocamos el 1200 como la resistencia, mientras esté por debajo de 1200 aún hay presión bajista, 1120 el soporte. Si rompe 1120 podría acelerar las caídas, si rompe 1200 la posibilidad de avanzar a 1280 sería el escenario probable. 1200 contra 1120, los dos niveles claves para dar algo más de movimiento. Por ahora velas tipo Peonza, Doji que notan una indecisión para la petrolera colombiana. Empresa de Energía de Bogotá sigue lateral 1750, 1650, bajo volumen de negociación, no hay una tendencia definida. Construcciones El Cóndor 1140 para cambiar un poco la indecisión, igual no marca precios del 16, así que no hay niveles claves por ahora. Enca no marca precio en el día de ayer, no actualizaremos niveles. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá continúa en la zona de indecisión, pero mantiene el sesgo alcista. Se mantiene sobre los 505, mientras esté sobre 505 aún puede alcanzar 520 y 540 como siguientes niveles de resistencia. 505, la zona de soporte para empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Vamos con la acción de El Éxito que marcando indecisión. Recuerden que lo más probable es si se mantenga sobre 11.900 aún pueda volver a 13.600 y contemplar un comportamiento lateral. De todos modos ya ajusta un poco después de buenos resultados y la preocupación por tasa de interés, inflación y endeudamiento de la compañía pues genera esa posibilidad de comportamiento lateral que ayer se expresa con una vela tipo doji que expresa claramente la indecisión. Grupo Argos, mucho volumen el día de ayer, destacada por ese volumen de negociación, perforando un poco la zona de mínimos. Si logra cerrar por encima de los 16.100, ese volumen podría dar espacio a los 17. De lo contrario, mientras esté por debajo de ese nivel, existe la probabilidad de corrección a 15.000. Ya miraremos si en 15.000 aguanta o continúa la presión bajista. Hay mucho volumen en el día de ayer. 16.100 para que ese volumen tenga mayor fuerza de compradores siempre y cuando cierre la jornada por encima de ese nivel. De lo contrario, ese volumen podría dar espacio para una presión bajista. Vamos con acción de Grupo Aval, que después de la fuerte volatilidad en jornadas previas simplemente se estabilizan. No actualizaremos niveles por la menor liquidez y saltos, nos enfocaremos en la preferencial. Grupo Sura, retrocediendo un poco en el día de ayer, igual se mantiene sobre los 33.600. Rompiendo 33.600 podemos descender a 32.
Ya miraremos si el impulso alcista se mantiene o no. Si aguanta los 33.600, tendrá que romper los 34.500 para avanzar a 36.000. Estamos en zona de soporte 33.600 para mantener el impulso alcista, o de lo contrario podríamos iniciar un movimiento de corrección. Vamos con ISA, que se mantiene sobre los 7.000, retrocediendo en el día de ayer con muy bajo volumen. Mientras esté sobre los 7.000, aún hay probabilidad de alcanzar niveles de 8.000, así que 7.000 sigue siendo la zona de soporte importante. Rompiéndola podríamos descender de nuevo a las zonas de 6.500. Vamos con ISAGEN, fuerte volatilidad el día de ayer, alcanzó hasta los 3.200. El precio ha sido contemplado en 4.100 por el gobierno. El mercado expresa un poquito de duda, de hecho tampoco se lanzó con mucho volumen. Que lo que se pondrá a prueba es si aparecen o no interesados con ese precio de los 4.100. Esa información se conocerá durante las próximas jornadas y recuerden que el plazo para los interesados son 6 días hábiles antes del 13 de enero, así que estaremos conociendo algún tipo de información. Puede ser que esto mantenga el impulso alcista mientras esté sobre los 3.020, aún hay posibilidad de continuar. No obstante, tenemos que ver volúmenes muy altos para que el mercado muestre que está confiando en que existe la probabilidad de que aparezcan bastantes interesados en esa subasta de Isagen. De lo contrario, pues si el mercado no está convencido que puedan aparecer, rompería el 3.020 y podría volver a la zona de 2.900. 3.020 como la zona de soporte importante para Isagen. Vamos con mineros, continúa en indecisión, 1860 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede existir algo de presión bajista. El oro se mantiene lateral durante la semana, oscilando en este momento en 1.170, perdón, en $1.070 la onza. Nutresa presionando un poco a la baja el 22, 21.700. Si logra mantener 21.700, aún hay posibilidad de continuar con el impulso alcista. Si lo rompe, podemos ascender a los 21. Aún seguiría ese impulso. Tendrá que romper ahora los 22.300. Cerrando por encima de 22.300, podría avanzar hacia los 23.200. 22.300 como la zona de resistencia para que los compradores vuelvan a aparecer en Nutresa. Preferencial aval, marcando indecisión. Recordemos esa vela de onda alta que ayer sirvió como soporte. Seguimos 1.070 contra 1.120. El que rompa primero nos daría dirección. Por ahora estamos en comportamiento lateral. El mercado tomó como algo pesimista el tema de las operaciones con vinculadas. Así que si hay ruptura de los 1.070 podríamos tener algo de presión bajista adicional. Vamos con Avianca Holding, indecisión y bajo volumen en línea con lo que es la época navideña. Se mantiene sobre los 1.630. Mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de avanzar a los 1.790, 1.860. Solo rompiendo los 1.620, la presión bajista volvería a 1.620, 1.630, la zona de soporte relevante para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia continúa bajo presión. Ayer aparecieron compradores defendiendo 22.200, importante, superando los 22.200, cerrando por encima de ese nivel, abriría espacio para volver a los 23.100, 23.700. Si no logra superar los 22.200, la posibilidad de continuar con descensos a 21 se mantiene. 22.200 como la zona de soporte importante. Preferencial Carvajal Empaques, ayer con bajo volumen desciende con fuerza, no obstante, digamos que continúa sobre los promedios móviles de 20 y 40 periodos y continúa con un leve sesgo alcista que se puede trazar por línea. Continúa en zona de soporte, tendrá que superar los 1.780 para reactivar el sesgo alcista, en activo que no maneja una liquidez significativa. Preferencial Cementos Argos 9.000, se mantiene sobre 9.000, mientras esté sobre estos niveles aún puede alcanzar 9.500, 9.800. Si pierde los 9.000 volveríamos a la zona de soporte de los 8.500, igual está en un comportamiento lateral en una zona de indecisión, así que la probabilidad de ascenso como de descenso es del 50%. Da Vivienda se acerca a los 22, si logra superar 22 hay posibilidad de avanzar hacia los 23.100, nivel de resistencia también en 22.800 y solo rompiendo los 21.300 la presión bajista volvería a 21.300 como la zona de soporte. Vamos con preferencial Grupo Argos, solo superando 15.300 podremos volver a los 16.500. De lo contrario, si no supera 15.300, existe la probabilidad de descender hacia los 14.000, de los cuales dependerá si el sesgo alcista se mantiene o no. 15.200, 15.300 el nivel de resistencia clave para Grupo Argos y el soporte importante para Grupo Sura son los 32.500. Si cierra por debajo de 32.500, no se descarta probabilidad de descender a 30.500. Si logra mantenerse sobre ese nivel, podemos recuperar hacia 35. 100, 35, 200. Importante los 35.500 como la zona de soporte. Y Pacific Rubiales posiblemente bajo volumen
e indecisión a espera de la noticia del 28. Por ahora no hay una tendencia clara, simplemente la cautela de los inversionistas estará presente y ya el 28 tendremos mayor información sobre el futuro de la compañía. No actualizaremos niveles porque básicamente no, digamos que necesitamos un fundamental para determinar dirección. La tendencia de mediano plazo continúa siendo bajista de mediano y largo plazo, así que mayor probabilidad de descenso que ascenso por técnicos por ahora, pero pues dependerá mucho más de un fundamental. Así que en términos generales, tranquilidad de mercados internacionales, tranquilidad que también puede pasarse el mercado local, que estará mucho más atento a la variación semanal de inventarios de crudo, la cotización del petróleo. Cada activo tiene su propia tendencia, recuerden esos niveles, definirían hacia dónde va cada una de las acciones. Vamos con preguntas. ¿Se conoce comprador y vendedor de los 10.6 millones de Grupo Argos? No, de pronto lo conozcamos un poco más adelante cuando haya algún tipo de informe sobre accionistas, en cambio material importante, pero pues sí hay que prestar atención a los niveles después de ese volumen porque pueden dar paso a un movimiento. ¿Mañana hay jornada normal en la BBC? Sí, mañana hay jornada normal cuando es día hábil no bursátil, es el 31. ¿Quién es Tecnoglass y qué perspectivas financieras tiene en el corto y largo plazo? Sobre eso hablaremos a principios del otro año, antes del inicio de la negociación de Tecnoglass, una pequeña presentación de qué hace, cómo está en términos de resultados financieros. Es una empresa barranquillera que fue listada primero en Nasdaq antes que en Colombia y ahora estaría también listando sus acciones en la bolsa local. Hace vidrio arquitectónico, fabrica vidrio arquitectónico. ¿La subasta y en el tiempo para la presentación de ofertas es de solo 1 hora, 8, 9 o hay un error? Según el informe es esa condición, creo que también hay que leer otra, aquí está, digamos que hay detalles, pero pues estaremos atentos a todo el problema, que el programa, creo que un punto no he leído todo el programa, pero ya les estaremos informando. Por ahora, lo interesante, lo importante es subastas serán los interesados. Si aparecen interesados, pues la acción podría alcanzar niveles cercanos a 4100 y depende de la subasta tendríamos niveles mayores o no. Si no hay interesados, pues prácticamente la acción continuaría algo deprimida en la cotización, en su cotización. Vamos a probar es qué tanto confía el mercado en la presencia de esos interesados a 4100. Canacol llegué tarde después de que termine, bueno, Canacol, vamos a repetir, Canacol, recuerden que está en una zona de indecisión entre los 6000 y los 6500, si logra superar 6200 hay posibilidad de anular la presión bajista, volver a la zona de la parte alta, si rompe 6000 la presión bajista podría incrementarse. ¿Qué niveles puede alcanzar esa antes de que aparezcan interesados en la subasta? Es que no sé qué tanto vayan a confiar los inversionistas, no tengo la forma de saberlo. Recordemos que el gobierno ha modificado el precio en varias oportunidades. El primero era cerca de los 2.800, 2.900. Em, Después lo revisó a los 3.400, donde no hubo interesados. Con eso descendió la acción de forma significativa y ahora colocaron un precio más alto. Pues el mercado va a dudar, bueno, sí, los internacionales les favoreció el dólar, pero ya con ese movimiento de ajuste, pues ya no estarían comprando donde fue el precio tan atractivo y claramente para los locales, pues si no entraron a 3.400, entrar a 4.100, tendrían sus dudas. No obstante, pues todo puede pasar y pueden aparecer a 4.100, pero contemplando el registro histórico, teniendo en cuenta ese precio previo, sí, ya está entrando Hidrosogamoso a funcionar, pero en teoría, pues el valor en bolsa recoge el valor presente de los flujos futuros traídos a una tasa de descuento, que esa tasa de descuento sería el retorno esperado por el inversionista. Así que, en cierto modo, pues estaremos atentos a ver qué pasa y qué tanto confía el mercado. Si logra mantenerse sobre los 3020, quiere decir que aún hay posibilidad de continuar con ganancias. Si lo rompe, es que el mercado está completamente pesimista. Mm, no alcancé a escuchar Grupo Aval. Grupo Aval, pues digamos que no actualizamos niveles por la menor liquidez y ese comportamiento errático, por eso nos fuimos a preferencial Aval, que por ahora recordemos la vela previa que nos dio este comportamiento lateral, una vela de onda alta entre 1070 y 1120 para definir tendencia. Mm, Se prevé que el precio del oro va a bajar debido al incremento de tasa de la Reserva Federal. ¿Cómo afecta esto a la acción de mineros? Bueno, el oro puede afectarse por la subida de tasas, sí, y sobre todo por el panorama de inflación. Falta también el riesgo en términos internacionales y pues también hay un punto que no solo la especulación y el cubrimiento de riesgos, sino la demanda para joyería y demanda industrial. Por ahora simplemente está algo lateral. Mineros pues puede compensar un poco la caída del oro con la devaluación en cierto modo.
Buenos resultados de BBVA causan desplome la BBC. ¿Qué está pasando? Eh, no, pues la verdad de BBVA no hacemos seguimiento. ¿Qué posibilidad hay de ver técnicamente aval en mínimos de 980? Bueno, aval en mínimos probabilidad. Tengo que ir al pasado. Mínimos de no, 980 está aquí muy cerca. Aún existe la probabilidad siempre y cuando la tendencia bajista se mantenga. O sea, mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia, existe la probabilidad incluso de alcanzar mínimos más bajos si nos vamos y enfocamos en un canal. Hay que romper esa línea para anular la probabilidad de alcanzar esos nuevos mínimos. La baja en la calificación de Pacific puede afectar en la negociación. Mm, Pues digamos que lo que ven las calificadoras de riesgo es lo mismo que están viendo los bancos. Cuando los analistas de crédito revisan la compañía, pues miran la capacidad de generación de caja para cumplir con sus obligaciones, que es lo mismo que califica la calificadora. Así que, pues digamos que el panorama parece estar bastante complejo. Por eso las calificadoras se arriesgan a acercarse al default a un solo escalón y pues los haremos el 28. Por ahora, la situación pues bajo la perspectiva de las calificadoras con esos recortes sigue siendo de pesimismo. Por lo general, PREG es la más volátil de las petroleras. Si hay un descenso en los inventarios y tenga los fundamentales en contra, puede rebotar con fuerza. No sé, creería que el mercado va a estar mucho más cauto a la noticia y digamos que no se va a apresurar a hacer movimientos antes de conocer qué va a pasar con el acuerdo con los acreedores. Así que digamos que es probable que si haya movimientos sean de muy bajo volumen y pesa mucho más lo que pasa el 28 que lo que suceda con los inventarios de crudo. Informamos que el horario de cierre de renta variable contado mercado global para el día 24 de diciembre será de a la 1 de la tarde. Bueno, entonces mañana tenemos jornada hasta la 1 de la tarde. Gracias Sixto por esa información. Y recuerden, el 31 será día hábil no bursátil. ¿Qué pudo haber cambiado en los fundamentales de la compañía para que ahora el precio de esa agencia tan alto después de ofertas negativas a un precio inferior? Pues en gran parte la justificación que veía uno en noticias era que los inversionistas extranjeros les quedaría muy barato comprarla con el nuevo dólar a 3.000. Posiblemente haya sido ese ajuste. No obstante, pues desde la óptica del inversionista, un dólar que permanece relativamente alto y recibiendo flujos en pesos, pues también va en detrimento de la rentabilidad esperada por el inversionista. Así que la verdad, pues también tiene que ver con hidrosogamoso. La entrada se incrementa de forma considerable el EBITDA, pero pues de todos modos los grandes proyectos a largo plazo empiezan a disminuirse. No sé qué tanto vaya a estar convencido el mercado de esos 4.100, pues lo conoceremos a medida que pase el tiempo. Por ahora, con el movimiento del día de ayer, claramente dejó el mercado que no está muy confiado en ese movimiento. Si el mercado estuviera mucho más confiado en ese precio de 4.100, la negociación hubiera tenido un volumen más alto, el volumen fue relativamente bajo, que también afecta a la época y no tendríamos esta corrección. Aunque por ahora el sesgo se mantiene alcista y hay un espacio para la especulación, pero pues hay que tener en cuenta ese 3020. Mientras esté sobre 3020, aún hay posibilidad de ese incremento y de pronto el mercado pues hoy reacciona un poco mejor conociendo que la subasta va a ser ya, o sea, el 13 de enero. Entonces eso aumenta la probabilidad de que tengamos un ajuste adicional al alza. Entonces por ahora se mantiene el impulso. Vamos a ver qué pasa si los inversionistas confían o no en ese precio. Mm, Podría analizar el ADR de Avianca. Bueno, vámonos con la plataforma global y vamos con el ABH. Avianca Holding. Continúa el impulso, 4 para hoy. La zona de soporte es 4, mientras es sobre 4 aún puede avanzar hacia los 4.50. Mantiene todavía sesgo alcista el ADR de Avianca. 4 como el nuevo nivel de soporte, mantiene sesgo alcista. Entre tarde, podría hacerme el favor de repetir Éxito y Canacol. Recordemos, Éxito empieza a tener la posibilidad de comportamiento lateral entre los 11.800 y los 13.600 como respuesta simplemente a un ajuste, un rebote técnico después de tanta caída, unos buenos resultados, pero el nivel de endeudamiento posiblemente lo mantenga con algo de comportamiento lateral, al igual que Canacol, aunque viene con algo de presión bajista, están apareciendo los compradores defendiendo la zona de soporte de los 6.000. Si se rompen los 6.000, la presión bajista podría continuar, 6.200 para anular el sesgo bajista. Pacific está quebrada. No, no se puede decir que está quebrada, está negociando con sus acreedores, lo conoceremos, o sea, la situación quedará mucho más clara después del 28. Hay un riesgo de entrar en default, o sea, entrar en no pago, que es ese riesgo, lo han visto las calificadoras y por eso han recortado la calificación de riesgo. Bueno, muchas gracias
Nos vemos mañana antes de Navidad. Muy buen día para todos.